Lo que debemos tener en cuenta es en la configuración de Hibernate, en el configuration, que tengamos configurado la concurrencia de hilos. Seleccionamos Trad, aceptar, en propiedades varias. En este caso vamos a modificar index para que no nos muestre este mensaje de bienvenida, sino que nos muestre algo que nos redireccione al obtener todo que hemos creado. Entonces en el index voy a copiar la estructura que ya tengo para ingresar a utilizar el getAll que hemos creado, getAll.html. Este lo que hace es venir a jugar controller, getAll, con el ayuda del modelo, recuperar la lista y retornar a data, la vista en data, que lo que hace data es mostrarme todos los jugadores como tal. Algo que vamos a hacer es en jugador controller, pues como el resto del CRUD es prácticamente lo mismo. Ya veremos que es prácticamente lo mismo. Voy a copiar el código del resto de cosas que hacen falta, como el crear, el remove, el ver y el update. Entonces pegamos aquí esta parte. Aquí, como vemos, solo hemos creado el obtener todo, pero miren que al copiar este mismo código, lo que hace por ejemplo el de la vista, es crear un objeto jugador y un objeto jugador model, y por medio del ID que recupera de la tabla, lo que hace es utilizar el model.getJugador y le manda el ID. Estas funciones getJugador tampoco las hemos implementado en el modelo, entonces iremos a configurar esa parte. Vamos al modelo, al jugador model, entonces nos falta create, remove, update y vista, que también las tenemos, que son similares a esta que tenemos aquí. Entonces create, remove y update, ahí tenemos el create, que lo que hace es recibir un objeto jugador, inicia una transacción y hace s.save, guarda ese jugador que le llega, hace el commit y ahí termina esa parte del create. El remove, que lo que hace es recibir a sí mismo el jugador, inicia la transacción y hace s.delete y le envía el jugador que recibe por parámetro, commit y termina el remove. El update, y lo que hace es recibir el jugador similarmente. Aquí nos podemos dar cuenta que lo que es update, remove, create y el getList son similares. Aquí en el getList
lo único que cambia es que retorna una lista y hace ese create criteria. En el create pues cambia el save, en el remove el delete y en el update ese punto update y retorna y edita el jugador que le llegó por parámetro. Tenemos una función que es getJugador, que lo que hace prácticamente es retornar un objeto de tipo jugador recibiendo por parámetro el ID del jugador y lo guarda en la variable, en el objeto j de tipo jugador y lo retorna. Pues este en sí es, como pueden ver, el aspecto del jugador model. Create, remove, update y la otra función que es el get jugador. Bueno, guardamos, cerramos un poco esta parte. Lo que procederemos a hacer es la parte de la vista como tal, que no la tenemos. En esta parte, bueno, tenemos que añadir en el jugador controller las entidades. Miremos que nos falta añadir que tenemos que importar y listo. Entonces, en el caso del ver, tenemos el model que retorna el model.getJugadorID, que retorna el objeto tipo jugador, el getJugador, que es el que acabamos de crear aquí. El getJugador, que es lo que retorna un objeto de tipo jugador, y que a su vez este añade ese atributo al model y llama la vista view. Entonces tendríamos que crear la vista view, JSP view, y así mismo este hola mundo lo cambiamos por el código necesario para visualizar al jugador que le llega por return, a través del return, a través del get jugador, por medio de su ID seleccionado desde la tabla. Este es muy sencillo, solo tiene una tabla en donde vamos agregando el ID, el nombre y el dato que le llegó a través del método, entonces que le llegó como j, entonces j.jugadorID y así para todos, y al final hacemos un volver. Procedemos a en el controller, en el edit, que lo que hace es algo muy similar, solo que aquí retorna al jugador, pero para llenar todos los campos en la vista, para que cualquier cambio que se realice poderlo redireccionar y guardar en la vista y guardar en la base de datos. Entonces procedemos, como este nos retorna
el modelo manda así mismo el objeto J, el objeto jugador, y nos manda a la vista edit, que la vamos a crear enseguida. Edit, aceptar. De la misma forma, este va a tener una vista muy similar a la anterior. Y pues, como vemos, se realiza a través del controller el update, donde se percata de que cualquier dato pueda haber sido editado, y a través del edit que está en el model, lo que hace es el update con el objeto jugador que le llegó. Asimismo, con el remove es una función todavía más simple, que no nos retorna una vista como tal, sino que una vez removido, una vez eliminado, nos redirecciona al mostrar todos. Este remove lo que hace es crear un objeto de tipo jugador, que lo que hace es que al objeto, por medio del modelo jugador y del ID que le llega, lo obtiene en J, y ese objeto J es el que le manda al model remove, que el remove lo que hace es un delete como tal. Aquí tenemos el remove, que lo que hace es recibir el parámetro objeto jugador y hacerle un delete y un commit para que quede totalmente eliminado de la base de datos. Así pues, con cada uno de los métodos que van ejecutándose a través del controlador y haciendo uso del jugador model. Bueno, ya teniendo en cuenta todos los pasos que hemos creado en nuestro proyecto, procederemos a compilar, a ver de todo lo que hemos hecho que nos muestra. Olvidaba algo, y es que el create, el más importante, es muy similar al edit, con la diferencia de que lo que nos da, nos retorna igual un jugador, pero un jugador cualquiera, un objeto jugador, que lo que hace es llamar a la vista create, que va a tener una tabla, unos campos vacíos. Entonces este sería el create, para el cual también tenemos una vista establecida, que es la siguiente. Entonces pegamos aquí, y como nos damos cuenta, lo que tiene es una tabla donde tenemos los del jugador, un objeto jugador que nos va a dejar los campos vacíos. Como vemos aquí, el valor está vacío. Tenemos el ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo y los demás campos necesarios en el edit, en el create, en el crear nuevo jugador. Entonces ya tendríamos completa
nuestra aplicación. Entonces procederíamos a correr la aplicación. Aquí tenemos ya el create date, edit, index, view, el context, el application context, dispatcher, Hibernate configuration, la ingeniería inversa, el controlador, el deporte, el jugador, y ya tenemos todo listo. Vamos a compilar. Vamos a cerrar todos los proyectos que tenía creados. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos el club de jugadores que hemos creado a través de MVC. Pues ya le hemos definido el listado como tal, que lo que hace es mostrarme todos los jugadores que aparecen en la base de datos. Ahí tenemos la gestión de jugadores, en donde podemos ver todos y cada uno de ellos. Entonces probemos cada una de las funciones. Ahí tenemos el ver, donde nos muestra el ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo y el deporte. En este caso no aparece el ID del deporte. Le damos a volver. Tenemos el editar. Por ejemplo, editemos jugador. Fernando Tobar. Vamos la fecha completa, 1987, y José T. Guardar. Como vemos aquí nos ha editado todo el usuario, José Armando Tobar Jiménez, 1987, y José T. También lo podemos remover. Como vamos, podemos darle remove. Nos dice que si estamos seguros de eliminar al jugador, José Armando. Esta sentencia la pusimos en el index, en el JSP, en el index. Tenemos en el date, perdón, tenemos esta sentencia, que es que si una confirmación que diga que se está seguro de eliminar el jugador. Entonces de esta manera, si le damos siguiente, aceptar, no lo va a eliminar. Volviendo a recargar la tabla, donde vemos que ya no está el usuario. Entonces ya hemos probado el ver, el editar y el remover. Entonces en la página principal podemos ver el index, podemos ver el agregar un jugador, que está de esta manera.
Entonces agregamos un ID, inclusión, nombre, ejemplo, periodos probar. Entonces una fecha de nacimiento, 15 de junio, 15 de junio de 1989. Correo, un nombre, ejemplo, @gmail.com. Aquí nos da la opción de elegir el tipo de deporte que queremos. En este caso no listado solo dos. Ahora miraremos cuál es el error. Por ejemplo, elegimos fútbol, vamos a guardar y recargando la página. Vemos que aquí nos ha agregado el ejemplo probar. Si queremos agregamos otro usuario. Vamos a agregamos el 200. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar yo mismo, 8 de marzo. Vamos a poner tenis, y tenis es el deporte de ID número 2. Le podemos dar ver y nos muestra aquí el jugador con el 200. Y pues eso ha sido todo. Aquí tenemos el código. En este video juntaremos el código correspondiente a esta aplicación. Gracias por su atención y espero les sirva de mucho. Aquí tenemos todo el modelo de vista controlador que nos ofrece Spring MVC, junto con Hibernate para el manejo de la base de datos. Gracias y hasta una nueva oportunidad.